Muchos años han transcurrido desde el día que esta historia tuvo lugar. Aquel tiempo en el que las tardes en la casa de mi abuela se sentían llenas de magia y alegría. Sé que en el fondo mi abuela no era feliz. Era una mujer muy triste, solitaria y de alma apagada. Pero es un hecho decir que al vernos, sus ojos irradiaban la ternura más indescriptible que hayamos podido percibir y sentir mis hermanos y yo, hasta el momento en que mi abuela partió de este mundo. La abuela Soledad. Había algo mágico y a la vez místico en la casa de la abuela Soledad. En ella también lo había. Y es que, ahora que soy mayor y comprendo de muchas cosas, puedo ver la importancia de los nombres que otorgamos a nuestros hijos al nacer. Pues su nombre se convierte en una especie de estigma que marca sus vidas, su energía, y sobre todo, si van a ser felices, exitosos, o como en el caso de mi abuela, su nombre, Soledad, la llevó a ser una persona triste y solitaria. Y es que cuando ella era niña, nos contaba que su madre, la señora Victoria, era muy dada a lo oculto. Le gustaba ir a que le tiraran las cartas o consultar la suerte en las runas. Y nos contaba mucho mi abuela que su vacía vida era por culpa de una adivina que predijo la muerte de sus padres. Según aquella mujer de magia, la señora Victoria y el señor Víctor Arriaga, padres de mi abuela, verían su suerte en un viaje de negocios del señor Víctor. La adivina les pedía que no acudieran porque serían víctimas de un accidente fatal. Ante dicha predicción, mi bisabuelo Víctor Arriaga no hizo más que burlarse y argumentar que se trataba solo de charlatanería. Así que no había razón lógica para que aquel viaje fuera un éxito. Y una noche, la pequeña Soledad se quedó a cargo de su tía Patricia, y sus padres salieron a aquel viaje donde el señor Víctor cerraría un trato millonario. Lamentablemente, en aquella noche lluviosa, al ir Víctor y Victoria por la carretera, el desgaje de un cerro sepultó su auto, haciendo cumplir así la profecía de aquella adivina y dejando huérfana a la abuela Soledad. Aquel triste evento hizo que la abuela Soledad se fuera a vivir a la casa de su tía Patricia. Con el paso de muchos años, la abuela Soledad se casó 3 veces. Solo tuvo hijos con su primer marido. Lo extraño es que todos sus maridos fallecieron en situaciones que podrían mencionarse como extraordinarias. Así que, desde los 40 años y hasta el fin de sus días, la abuela prefirió vivir en soledad, consigo misma, sola con su nombre que tales castigos en su vida le había dado y que le había hecho pensar que todo el que se le acercara demasiado podría terminar mal. Aún así, nosotros la visitábamos 2 veces por mes. Recuerdo aquel aroma tan peculiar a humedad en el ambiente de su casa. Era un aroma similar al del panteón. Es como si la muerte impregnara en cada rincón de aquella vivienda. Nos gustaba ir a comer de los pastelillos que ella nos preparaba. Ella era muy buena cocinera y lo disfrutaba. Cuando nosotros, los nietos, le visitábamos, el brillo le volvía a la vida, le daba una energía a ese cuerpo que ya rebasaba los 70 años, le hacía parecer de 20.
Había algo más en aquella casa de la abuela Soledad. En una de las paredes de la sala había un cuadro de unos 60 por 90 centímetros de largo. En aquella pintura se relataba una escena de unos niños jugando afuera de una casa de campo, mientras la mamá tendía ropa al aire libre y el papá recolectaba frutos de un árbol de rojas manzanas. La escena se situaba en un amplio llano de hierba seca, rodeado de montañas, árboles y a lo lejos un pequeño lago. Parecía un mundo ideal. Y hago mención a este cuadro porque para nosotros los niños y para mis padres, el aspecto de aquel cuadro era un tanto aterrador, porque parecía que la escena se saldría del cuadro, y además uno de los personajes le seguía a uno con la mirada. Pero para mi abuela, aquel cuadro era todo lo que ella más amaba. Ella siempre nos decía que cuando muriera, le gustaría renacer dentro de aquella pintura, vivir en un mundo ideal, en contacto con la naturaleza y con una bella familia. Se le notaban cristalinos sus ojos cada vez que ella lo decía, y también cada vez que debíamos marcharnos. Sé que para nosotros era algo normal regresar a casa, a nuestras ajetreadas vidas de niños, pero para ella, nuestra partida representaba días de oscura soledad, de lágrimas, de recuerdos tortuosos de la triste vida que había tenido y de la que ella constantemente anunciaba el deseo de que terminase. Y su deseo le fue concedido. Ella, una mañana, había salido a buscar algunas cosas para lo del día. Y a causa de cierta sordera que ella padecía, no se percató de que un vehículo venía a toda velocidad y terminó siendo arrollada. Pasó 2 días en el hospital en terapia intensiva, para luego después fallecer, pues el diagnóstico de los médicos era completamente negativo. Con esto se hicieron los preparativos para el funeral, el cual sería realizado en la misma casa de la abuela, tal y como ella lo había pedido en vida. Se convocó a la familia, sin embargo, no todos asistieron. Y qué bueno fue, porque solamente estuvimos presentes las personas que más le queríamos, y no personas que simplemente irían por el café o a criticar la comida que se daría. Fue una triste despedida. El cadáver de mi abuela posaba en el ataúd que se mantenía abierto. Yo me acerqué, porque mi madre me pidió que le besara la frente en símbolo de despedida. La piel de su cara estaba muy fría y había un aroma en ella que, si pudiera describirlo, sería con los adjetivos de tristeza, vacío, desesperanza y soledad. Aquella fue también una noche en la que varias cosas particulares pasaron. Aún recuerdo un par de esas. Y sé que voy a sonar muy fantasioso, pero de verdad les aseguro que así ocurrió. Y es que mi madre se encontraba sentada con un rosario en su mano y rezando el rosario, cuando algo la distrajo. Su mirada parecía seguir algo que ella veía en el aire de aquella habitación. No sabíamos por qué lo hacía, hasta que otra señora ahí presente, muy sorprendida, dijo: ¿Ya vieron lo que pasó flotando? Su comentario llamó la atención de los presentes, y yo trataba de comprender de qué hablaban, pero fue hasta que por fin también yo pude ver aquello. Y es que en el ambiente de aquel cuarto de velación comenzaron a aparecer pequeñas esferas brillantes que flotaban en el ambiente y luego desaparecían,
Podría yo compararlo con el efecto luminoso que producen las luciérnagas, pero esto era diferente. Eran una especie de esferas doradas brillantes, muy hermosas, y todas las personas en la habitación logramos ver aquel extraño espectáculo que nos causó gran fascinación. La gente comenzaba a especular que algún ángel había bajado a recoger el alma de mi abuela, porque en sí ella había sido una mujer muy noble y amorosa con las personas. Pronto todos dejaron de rezar, y el tema de conversación se tornó en aquel espectáculo que había dejado de ocurrir ya minutos atrás. Pero eso no sería todo lo que pasaría, porque después de un rato, un sonido irrumpió las charlas y los comentarios. Todos volteamos hacia donde provenía aquel sonido, y nos percatamos de que el cuadro que mi abuela Soledad tanto amaba, sin explicación alguna, se había caído al suelo. La gente sorprendida argumentaba que mi abuela estaba ahí entre nosotros, que su espíritu quería despedirse de todos, y había usado aquel cuadro porque de la casa era el artículo que ella más amaba. Mi madre caminó hacia donde estaba el cuadro, lo levantó, lo colocó nuevamente sobre la pared y pidió a todos que regresaran a rezar. Las horas que restaban a aquel velorio transcurrieron de manera normal. Al día siguiente el cuerpo de la abuela Soledad fue enterrado y con ello dimos el último adiós. Al momento de resolver los asuntos de la herencia, se había estipulado por voluntad de la abuela que la casa debía venderse, así como todos los bienes contenidos en la casa, para así poder hacer una repartición equitativa entre todos los hijos de la abuela. Mientras que todo aquello ocurría, la casa quedó abandonada por 2 meses, y cuando regresamos para limpiarla y comenzar a mostrársela a los futuros compradores, nos encontramos con algo muy extraño, hermoso, pero también podría decirles que un tanto aterrador y paranormal. Y es que en aquella pintura, que mi abuela Soledad tanto amaba, notamos que había aparecido inexplicablemente una mancha blanca, una que tenía forma de persona, y de tamaño muy similar al de los personajes que eran parte de la escena de aquella pintura. Aquello nos causó cierto sentimiento y confusión a la vez. Es como si el sueño de la abuela Soledad de vivir dentro de aquel mundo de fantasía se hubiese cumplido. Nos gusta pensar que ella reencarnó en un mundo ideal, en el que finalmente pudiera ser feliz, tal y como lo eran las personas de aquella pintura. Sin embargo, aquello causó más miedo que felicidad tanto a mis padres como a mis tíos, razón por la cual, cuando se vendió la casa, se entregó con todo y aquella pintura, la cual ya no estoy seguro de que exista. Con aquella venta, se perdió el último recuerdo de la abuela Soledad, pero queda el legado de su amor y ternura, de sus esfuerzos y sacrificios por sacar a sus hijos adelante, del cariño que a sus nietos nos brindó. Sé que había algo mágico en ella, y por ello, los extraños eventos del día de su velorio, del día en que ella partió. Mas aún así, y después de muchos años, mi familia y yo la seguimos llevando dentro de nuestro corazón, a nuestra viejita, a esa señora que fue marcada por su nombre, a nuestra amada abuela Soledad. Si les ha gustado la historia, un like me ayudaría bastante para que el canal siga creciendo. Me gustaría que me manden sus casos al correo en pantalla o a la línea de WhatsApp en la descripción.
Antes de cerrar, quiero saludar a Brian Montufar, a su familia y amigos que constantemente nos sintonizan. Un abrazo para todos. También quiero felicitar a Zeto Manríquez, Carlos Pérez, Trish Muranishi, Alex Cuenca, porque cumplieron años recientemente y siguen de cerca este proyecto. Un abrazo fuerte para todos. Y así, sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.